Derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Tiempo del Espíritu, un espacio para experimentar el poder de Dios en tu vida. Manda la lluvia, Tiempo del Espíritu. sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Paz y bien, te habla Fray Alejandro, una vez más contigo, experimentando esta fuerza, este poder de la resurrección del Señor que en la Pascua nos ha liberado definitivamente de la muerte y nos ha entregado su Espíritu Santo para que podamos vivir en plenitud la vida cristiana que nos regaló. ¿Sabés que de Jesús resucitado, sin embargo, podemos captar solamente su dinamismo positivo a través de la fe? Solo lo podés tocar con los ojos del alma, pero su presencia deslumbrante, su presencia triunfal, solamente va a ser realidad más allá de la historia. Por lo tanto, es bueno hacerte una advertencia. Todo intento de presentar una imagen triunfalista de Cristo en medio de la historia suele ser un pecado de impaciencia. Fíjate cómo te lo presenta este texto, este relato del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lo tenés en el capítulo 3, versículos del 11 al 26. Y dice así: Como él no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió hacia ellos. Estaban en el pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: Israelitas, ¿de qué se asombran? ¿Por qué nos miran así, como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad que hemos hecho caminar este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron, renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, y pidiendo como una gracia la liberación de un homicida, mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por haber creído en su nombre, ese mismo nombre ha devuelto la fuerza al que ustedes ven y conocen. Esta fe que proviene de Él es la que lo ha curado completamente, como ustedes pueden comprobar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes, pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse, para que sus pecados les sean perdonados. Así, el Señor les concederá el tiempo del consuelo y enviará a Jesús, el Mesías, destinado para ustedes. Él debe permanecer en el cielo hasta el momento de la restauración universal que Dios anunció antiguamente por medio de sus santos profetas. Moisés, en efecto, dijo: El Señor Dios suscitará para ustedes de entre sus hermanos un profeta semejante a mí, y ustedes obedecerán a todo lo que Él les diga. El que no escuche a ese profeta será excluido del pueblo.
Y todos los profetas que han hablado a partir de Samuel anunciaron también estos días. Ustedes son los herederos de los profetas y de la alianza que Dios hizo con sus antepasados cuando dijo a Abraham: en tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Ante todo, para ustedes, Dios resucitó a su servidor y lo envió para bendecirlos y para que cada uno se aparte de sus iniquidades. Pedro se dirige al pueblo, siempre es él el que toma la palabra en nombre del grupo de los discípulos. Va a explicar ahora el milagro que acaba de hacer en beneficio de aquel que no podía caminar. ¿Por qué se admiran de esto?, les dice. ¿Por qué nos miran así? Y Pedro no está bromeando. Él sabe que es un pecador. No pasó mucho tiempo todavía desde que había negado a su maestro. Es una cosa reciente. Pero su poder no es suyo. El poder que maneja procede de Cristo. Él reconoce ser un hombre pecador, ni más piadoso, ni más santo que cualquier otro. Te pido, Señor, que ayudes a todos los que tienen un cargo en la iglesia para que lo ejerzan con esa misma humildad. Hacenos conscientes de nuestros límites, Señor, de las responsabilidades que nos vienen de ti. Ser intermediarios de la gracia, dejar pasar por nuestras vidas esos beneficios que vos querés hacer por medio de nosotros. Esto es un misterio, Señor, y es también un servicio. Y los servicios en la iglesia son muchos, son variados. Ustedes dieron muerte al príncipe de la vida, dice Pedro, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Qué lindo título para Jesús. El príncipe de la vida. Un título poco habitual para hablar de Jesús. Y es el que asoma espontáneamente a los labios de Pedro. La resurrección está todavía muy cerca. Marcó mucho a los apóstoles y están predicándola sin parar. Jesús es el príncipe de la vida, es el victorioso, es el viviente por excelencia. Danos de esta vida, Señor, danos de esta vida. Comulgando el cuerpo de Cristo, estás entrando en comunión con la misma vida de Dios. Y dice Pedro, es por la fe en su nombre que este hombre está aquí y todos ustedes lo ven completamente restablecido. Gracias, Señor, por mostrarme que tu resurrección es una potencia de vida, de alegría, de exaltación. Esos saltos que está dando este hombre, que nunca había caminado en toda su vida, que se larga a caminar inmediatamente. Es el símbolo de la humanidad salvada por tu resurrección, Señor. Yo te pido que cada vez que salga de un pecado, lo pueda hacer con esta alegría, Señor. Porque yo sé que el pecado es mucho peor que esta parálisis física. Es lo que daña a la humanidad, es lo que me paraliza para estar vivo. La verdadera parálisis, Señor, es la parálisis de la voluntad que se encoge, que es incapaz de reaccionar, que se acomoda al pecado porque ya se acostumbró. Te pido que me des, Señor, esta salud plena del alma y del cuerpo, pero sobre todo del alma. Sin embargo, hermanos, dice Pedro, sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes.
Perdonalos, Padre, porque no saben lo que hacen, decía Jesús. Y Pedro dice, obraron por ignorancia. Está ejerciendo ese poder de atar y desatar que le dio Jesús. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y por eso les dice, arrepiéntanse, conviértanse para que sus pecados les sean perdonados, y entonces les vendrá la consolación de parte del Señor. El perdón es tiempo de consolación, también para vos. Qué importante es confesar tus pecados y experimentar en el arrepentimiento y en el quebrantamiento que el Señor te está limpiando de esos pecados y te estás dando una vida nueva. Yo no quiero apoyarme en la fuerza de mi voluntad, Señor. Quiero apoyarme en la fuerza de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos. Quiero apoyarme en ti, Señor. Bendita sea esa resurrección que me arranca de la muerte, Señor. Por la fe ese paralítico volvió a caminar. Pediré al Señor que aumente tu fe. Hacelo con este canto de René González, La Fe. Es pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. Oh. Es pues la fe, el lenguaje de los que triunfan. Es pues la fe, lo que te hace llegar arriba. La fe te hace producir lo que no has producido. La fe te abre el camino hacia tu libertad. Por la fe levántate y anda. Por la fe extiende tus alas. Nada podrá detener el poder de la fe. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Por la fe en su palabra cruzaremos el mar
Una vez más, Jesús se aparece a sus discípulos, pero no se les aparece en forma gloriosa y en forma triunfal. Se les aparece según la imagen que tenían de Él cuando estaba en la vida terrena. Esta es una buena advertencia para poder controlar todas nuestras devociones acerca del Señor Jesús. Escucha el relato del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Dice así: Ellos, por su parte, contaron todo lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: «¿Por qué están turbados? ¿Por qué se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía: es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Mientras estaban hablando con los 11, se presentó Jesús en medio de ellos. ¿Por cuántos acontecimientos dramáticos pasaron estos pobres hombres? La última cena, el jueves último, el arresto en el jardín de Getsemaní, la muerte en la cruz, Judas, la traición de uno de ellos, encima ahorcado, el grupo de los 12 que pasa a ser 11. Y en este contexto tiene lugar esa resurrección desconcertante. En lo más hondo de su desesperación, vos venís a decirles: no teman. En mi vida personal, en la vida del mundo, en la vida de la iglesia, hoy, Señor, estoy evocando una situación en la que falta la esperanza. Pero tú, Señor, estás aquí, estás en medio de nosotros. Aterrados, llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Jesús les dijo: ¿por qué se turban? ¿Qué les pasa? ¿Por qué tienen esos pensamientos en el corazón? Vean mis manos, mis pies, soy yo. ¿Tienen algo que comer? Y comió delante de ellos. Los 11, como todos los otros, son incrédulos. Todos los relatos siempre aparece la misma duda. Para estos semitas que ni siquiera tienen idea de una distinción entre cuerpo y alma, que no existía entre los judíos, si Jesús vive, tiene que ser con toda su persona. Quieren asegurarse de que no es un fantasma.
Y para esto es necesario que tenga un cuerpo. La resurrección no se puede reducir a una idea de inmortalidad del alma. Es inconcebible para los judíos. Todos los detalles quieren justamente darnos esta impresión de una presencia real. Incluso si resulta difícil imaginarlo, hay que afirmar que la resurrección no es solamente una supervivencia espiritual. El cuerpo de Jesús ha resucitado. Y a través de ese cuerpo, toda la creación, todo el cosmos, quedan transfigurados. El mismo universo material fue asumido, fue penetrado por el Espíritu de Dios. Dicen, nosotros esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, que transfigurará el cuerpo de nuestra vileza conforme a su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene para someter a sí mismo todas las cosas. Esto va a decir San Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 21. Fíjate que en la misma Eucaristía, un pedacito del universo, un poquito de pan, de vino, es asumida por Cristo, es sumisa a Cristo, como dice San Pablo, para venir a ser signo de la presencia del resucitado, transformándonos poco a poco a nosotros mismos en cuerpos de Cristo. Este es el núcleo del Evangelio. Esta es la buena noticia. Esta es la realización feliz del plan de Dios. Este es el fin de la creación. Es el sentido de todo el universo. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Si nos tomamos en serio la resurrección, esto nos compromete a trabajar en este sentido, salvar al hombre, salvar el universo, someterlo totalmente a Dios. Les dijo, esto es lo que yo les decía cuando estaba con ustedes. Y entonces les abrió la inteligencia para que entendiesen las Escrituras, los sufrimientos del Mesías, la resurrección de los muertos, esa conversión proclamada en su nombre para el perdón de los pecados, a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Ustedes tienen que ser testigos de todo esto, dice. Jesús ahora realmente es el Señor. Es el que tiene poder sobre todo el universo. Es el que tiene poder sobre todos los hombres. Es el que le da a los hombres la misión de ir a todo el mundo. En cierto sentido ya todo está hecho en Cristo. Pero no te olvides de esto. Todavía todo está por hacer. La pregunta es, ¿estás trabajando en esto? ¿Te decidiste ya, ahora, por Jesús? ¿Estás dando testimonio de este poder de la resurrección en la vida de los hombres? Pedile que esa resurrección estalle en tu vida, en tu conciencia, en este mismo momento. Pedíselo al Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu del resucitado es el que Él quiere darte, regalarte. Pedíselo, pedíselo. Pedile que te bautice, que te sumerja en su Espíritu. Continúa esta oración escuchando, ayudado, de este tema de Blest, mi Hijo amado. A veces me preguntan si eres real o una simple historia del más allá.
Si vives en el cielo o en mi corazón, si diste a tu Hijo por mi salvación. A veces se cuestionan por qué pasó y no saben que todo lo hiciste por amor. Tú eres la sombra que a mi lado va, eres esa voz que escucho al despertar, eres el latido de mi corazón, eres mi aliento, mi dulce canción. Tú eres la sombra que a mi lado va, eres esa voz que escucho al despertar, eres el latido de mi corazón, eres mi aliento, mi dulce canción. Anhelo tu abrazo, soy tu hijo amado. A veces te preguntan si yo soy real o una simple historia del más allá. Si vivo en el cielo o en tu corazón, si entregué a mi Hijo por tu salvación. A veces se cuestionan por qué pasó y no saben que todo lo hice por amor. Yo soy la sombra que a tu lado va, soy esa voz que escuchas al despertar, soy el latido de tu corazón, todo tu aliento, tu dulce canción. Yo soy la sombra que a tu lado va, soy esa voz que escuchas al despertar, soy el latido de tu corazón, todo tu aliento, tu dulce canción. Corre a mis brazos, soy tu Padre amado. Solo mira las montañas y el inmenso mar, el espacio, las estrellas y todo lo demás. Mira la cruz que te dice cuánto vales para mí. Mira la piedra movida, todo lo hice por ti. Tú eres la sombra que a mi lado va, eres esa voz que escucho al despertar, eres el latido de mi corazón, eres mi aliento, mi dulce canción. Yo soy la sombra que a tu lado va, soy esa voz que escuchas al despertar, soy el latido de tu corazón, todo tu aliento, tu dulce canción. Corre a mis brazos, soy tu Padre amado, anhelo tu abrazo, soy tu Hijo amado.